privilegio haber trabajado al lado de personajes como Lidio, como Rubén de la Garza, que me dio la oportunidad de ingresar al Foro de Tampico a los 21 años, porque pues ha sido una gran escuela de periodistas. Y en el caso de Lidio, bueno, pues definitivamente fue el hombre que cada domingo nos daba una estampa, ¿no?, de política del momento, de personajes de aquella época a los que él retrataba con su peculiar estilo, siempre a sugerencias del director para el tema que se manejaba. Y en alguna ocasión recuerdo que este material iba acompañado en una página que se llamaba Fricasé Político. Él la ilustraba y el tema pues lo daba casi siempre el director, pero en alguna ocasión a mí me tocó abordar algunos temas en alguna edición del domingo, y recuerdo que siempre el tema debía, el texto debía ceñirse a la caricatura, o sea, al cartón, ¿no?, que era el que daba la pauta del momento, no sé, un alza de la luz o un acontecimiento de importancia, ¿no? Entonces al redactor le tocaba pues redondear la idea, ¿no?, que el caricaturista exponía con su trabajo. Y como bien dice Pepe, era pues hoy que ya no lo vemos, era todo un espectáculo, ¿no?, ver más o menos como a esta hora, ¿no?, que llegaba Rubén a su oficina y ya lo estaba esperando Lidio generalmente, y el doctor Quinzayas en su momento también, algunos compañeros, pero generalmente eran 2 o 3 personas que lo acompañaban al café, ¿verdad? Y pues don Rubén, siempre un hombre muy metódico, era 1 hora más máximo de café, ¿verdad? Pero pues los que se quedaban en la redacción siempre pues quedaban, o sea, trabajando, y don Rubén siempre daba buenas instrucciones, y al regreso ya tenía que estar el material que se iba a publicar al día siguiente. Recuerdo también que pues Lidio me distinguió en una ocasión que se hizo una edición de sus caricaturas, pues ahí está, creo que por ahí me tocó hacer a mí el preludio, el preámbulo, y un apunte que me hizo ahí también. Este libro también yo lo conservo con mucho cariño, porque pues es una joya, ¿no?, prácticamente, y bueno, pues aquí viene un compendio de los personajes de aquella época, ¿no?, Bruno del Río, Joaquín Contreras, Don Joaquín Armangeliza, por supuesto, no sé, los gobernadores de aquella época, Valentín Noguera, sí. Bueno, si me permiten, porque este libro creo que está agotado, ¿no? Por aquí expuse yo algunas ideas. Voy a leer algunos párrafos más o menos para... Dice: fundador de un estilo definido y una sólida experiencia como caricaturista, Lidio Martínez ha hecho de su actividad cotidiana un verdadero arte de la observación y el análisis de los problemas de nuestra sociedad. En sus trabajos se encuentra siempre una constante, la búsqueda de nuestro perdido sentido del humor, aún detrás de aquellas cuestiones que a veces se nos antojan solemnes y que irónicamente contienen mucho de gracioso acerca de nosotros mismos. Los trazos sencillos pero vigorosos y las expresiones accesibles al gran público confirman a grandes rasgos su abultado expediente, alimentado a lo largo de 30 años de ejercer, 30 años en aquella época, en aquel entonces, de ejercer un oficio que encontró su mejor vehículo, primero en periódicos de la Ciudad de México y luego particularmente en los de Tampico y Ciudad Madero, donde ahora reside. Sin eludir el compromiso de asumir una postura como profesional del periodismo gráfico, Lidio Martínez es, además de perspicaz reseñador del acontecer público, un comentarista que, con aguzado espíritu crítico,
cualidad que ha desarrollado con infinidad de obras e ideas, muchas de las cuales le han valido reconocimientos importantes en exposiciones y eventos nacionales. La misión del caricaturista conviene señalarse aquí con ser decisiva dentro de la sociedad actual, no es a veces justipreciada en todo lo que vale y significa. También es cierto que en no pocas ocasiones el que se ha entregado a este oficio encuentra pesada una responsabilidad que entraña halagos, pero a la vez riesgos y sinsabores. Pero en el caso de Lidio Martínez es gratificante saber que practica una línea mesurada y agradable, sincera, con personajes capaces de entablar los diálogos chispeantes y corrosivos que quizás nosotros no nos atreveríamos a sostener en torno a situaciones delicadas, pero de permanente vigencia. Es por ello que al tener entre nuestras manos esta recopilación de algunas de las muchas caricaturas y dibujos que Lidio Martínez hizo y publicó en los últimos años, debe resaltarse, aunque sea brevemente, la gran calidad y valía de este artista, cuya obra ha sido la sonrisa y el regocijo espiritual de sus millares de lectores, a quienes ha brindado sin duda lo mejor de él mismo con profesionalismo y modestia ejemplares. Enhorabuena, Lidio. Ciertamente hay una generación, creo yo, ¿no?, de lectores que se formó con el Sol de Tampico y también que se formó con los cartones de Lidio, ¿no?, con ese estilo muy peculiar que nos tenía acostumbrados. Este estilo que manejaba yo en aquella época, pues está un poco rebuscado, lo reconozco, ¿verdad? Pero creo que en su momento ayudó a ubicarnos un poco, ¿no?, sobre la obra de Lidio. Pues desde luego yo me uno al homenaje que se le rinde a nuestro amigo Lidio, ¿no?, cuya obra sin duda ha dejado huella y permanecerá sin duda por mucho tiempo. Gracias. Bueno, yo diría Lidio Martínez Enríquez, dibujante, caricaturista, político y pintor, o tal vez se puede decir primero pintor y después caricaturista, pero eso no importa, ambas disciplinas las dominó perfectamente. Cuando una persona de oficio carpintero, por decir uno, ¿verdad?, está haciendo su labor, se dice está trabajando. Pero cuando un dibujante caricaturista está concentrado plasmando sus ideas en una hoja de cartulina opalina, dicen que está dibujando haciendo monitos. Bueno, ¿por qué no decir que está trabajando? Creo que esto se da por considerar al cómic o a la caricatura un arte menor. Tal vez esto le sucedió también al maestro Lidio. Lidio, al menos localmente, es más conocido por sus caricaturas que por su faceta de pintor y acuarelista. Su obra pictórica ha sido más valorada en el extranjero que aquí en su propia tierra. En fin, esto sucede a menudo. El maestro Lidio le dio lustre y brillo al oficio de hacer caricatura a nivel local y nacional. Realizó, como ya apuntamos anteriormente, caricatura política, pero también hizo caricatura deportiva y caricatura de humor blanco. Humor blanco en una viñeta que tituló Picotazos, patrocinado por Autotransportes Mante, hoy Transpaís. Bueno, ya me eché un gol publicitario por ahí. Publicada primero en el periódico El Mundo y después en El Sol de Tampico durante más de 20 años, los lectores disfrutaron de Picotazos, y para realizar este espacio humorístico, Lidio contó con la valiosa colaboración de su compadre del alma, Servando Liñán, que en paz descanse, un comerciante de Ciudad Madero, que día a día le enviaba sus sabrosos números cortos, así lo decía el maestro Lidio, sus sabrosos números cortos. Era una especie como de argumento que le enviaba y Lidio lo plasmaba. A continuación daré lectura a dos de esos picotazos.
Estamos ante una tumba adornada con su respectiva corona. Ante ella, dos mujeres vestidas totalmente de negro, o sea, de riguroso luto. Una dice: ando conmovida, comadre. Y la otra le contesta: ¿tan pronto? Y al final, con un asterisco, un pequeño texto que decía: me fui al amante. Él era de por allá, además. Otro. En una escena de hospital está un enfermo en la cama. Junto a él está el doctor que le dice: no se apuren, en una semana sale de aquí de una forma u otra. Abajo en un asterisco está una línea que dice: hay mujeres otoñales que son primaverales. Esto es una pequeña muestra del humor fino del maestro Lidio. Las caricaturas de Lidio son dibujos realistas con rostros expresivos, de líneas vigorosas, un tanto nerviosas, pinceladas decididas, buscando efectos dados en un solo pincelazo. Caricaturizaba a las personas de manera agradable, las facciones no las exageraba en demasía. Para entenderlo mejor, no eran monstruosas, no hacía caricaturas monstruosas que a veces vemos por ahí, son unos monstruos, ¿no? En el cartón diario dibujaba a las personas respetando la proporción de 6 cabezas, lo que intencionalmente no hacía al dibujar picotazos. Aquí los monos les daba una proporción de 3,5 cabezas, logrando dibujar con 2 estilos al mismo tiempo. Lidio retrató muy bien las situaciones y los personajes de la política en la época que le tocó vivir. Aún ahora los cartones de Lidio, hechos hace más de 30 años, no han perdido vigencia. Tenemos todavía carestía, abuso de los agentes de tránsito, caos vial, promesas incumplidas de los políticos, los mercados, son temas actuales todavía, que no han pasado de moda. Los moneros de hoy siguen caricaturizando esos mismos temas. Vemos en los cartones de Lidio una notoria ausencia de dibujos de mujeres. Esto se puede explicar porque en la época de Lidio no había equidad de género, frase ahora muy de moda. Las damas poco participaban en política, eso es cosa de hombres, se decía. En el ámbito pictórico hay una obra extensa en Dallas y San Antonio, Texas, también en San Francisco, California. En las oficinas del periódico El Sol de Tampico están algunas de sus acuarelas. Por su brillante trayectoria recibió homenajes y reconocimientos del gobierno municipal y estatal, pero de esto su esposa, señora Lucía González, nos puede proporcionar más información. Lidio llegó a Tampico contratado por el periódico El Mundo. Empezó a dibujar en un escritorio de la redacción del periódico y poco después le acondicionaron una oficina como departamento de dibujo, que hoy sería diseño gráfico. Venía del periódico Novedades de México DF. Lidio siempre decía: en México sí hay que fregarse, refiriéndose a la competencia que había entre los moneros de allá. Cuando Lidio emigró del Mundo del Sol de Tampico, don Rubén Díaz de la Garza, que en paz descanse, con esa visión periodística que poseía, le dio la bienvenida en una nota con su foto en primera plana. Lidio con sus cartones atrajo más lectores para el Sol de Tampico. Lidio gustaba música de los tríos y bailar al son de las grandes bandas. Lidio se retiró en 1998, pero dejó un grato recuerdo con su humorismo, sus caricaturas y obra pictórica. Gracias. Entonces, al tener una idea, tenía que llevársela a don Rubén y ya pues la autorizaban, ¿verdad? Y cuando él llegaba, pues a veces llegaba muy desesperado porque le habían pedido caras conocidas y ya él lo que quería era que salieran las caras como eran, ¿verdad? Como eran las personas en aquel momento, su cara en realidad las hacía, pues le encontraba yo parecido completamente sin conocerlos, ¿verdad? Y ya me decía mira, sí, y se ponía muy nervioso, o sea que a él lo que quería era salir bien, dejar las cosas bien hechas, era muy ordenado en esa situación, o sea, él no trataba de hacer cosas pues
a la y se va, como decíamos antes, ¿verdad? Él procuraba que todo saliera bien, pero sí él se ponía a trabajar desde pues cuando llegaba del café eran como pues digamos como a las 9, cuando mucho, u 8, y a esa hora se ponía a trabajar, a hacer el cartón, y lo tenía que pues terminar en 2-3 horas, porque al otro día lo tenía que entregar, porque como ahí les decía que había la selección de colores, antes no era como ahora, ¿verdad? Que pues está todo computarizado y eso, ¿no? Él tenía que, pues recuerdo que una vez me lo llevó porque yo no sabía qué cosa era la selección de colores, y eran unos papelitos que ponían de un color y de otro, o sea, para que me llevó a enseñar cómo los hacía. Me acuerdo que le daba mucho coraje cuando no salía en el periódico cómo lo había pintado, o sea, desde aquí me hicieron esto, en fin, porque él trabajaba demasiado y no le gustaba que no respetara su trabajo. Y pues el tiempo que viví con él, que fueron pues, más de 40 años, sí reconozco que no lo valoramos hasta ahora que se van, como dice uno, ¿verdad? Y es lo malo que en vida, claro, mucha gente le hizo reconocimientos, muchos presidentes, o sea, casi la mayoría de los que estaban en la presidencia le hicieron pues homenajes, casi la mayoría de ellos. Recuerdo que también vino cuando la expropiación petrolera, cuando se cumplieron 50 años, yo le llevé a don Joaquín una foto de los caricaturistas, pero ya no la encontré ahorita porque esa vez que fui a pedirle auxilio a él, llegué muy de carrera a la casa y no encontré la foto, y allí él trajo a muchos caricaturistas de México, porque así se lo pidieron, que querían que vinieran, y sí, vinieron Luis y no sé quiénes vinieron, pero eran muchos que trajo él. Bueno, claro, el Pemex pagó, ¿verdad? Pero el Lidio, con su amistad que tenía con ellos, los trajo, y no encontré esa foto, porque pues ahorita pues tengo a la carrera, busqué lo que tenía, ¿verdad? Pero sí, en realidad él era, pues tenía demasiados amigos, o sea que pues todos los, también fue muy amigo de, Chan Vargas, el Chango, Cabral, sí, me acuerdo que cuando él me decía, bueno, pues cuando estaba en México, porque yo era de aquí, él me platicaba que estaban en la ventanilla cobrando, y le decía, ándale chaval, hoy es día de la bohemia, o sea, se iba con ellos, se iban a Toluca, creo, a un lugar, no sé, o sea que desde joven pues ya andaba en la bohemia. Y sí, pues estaba joven, ya tenía, pues estudiaba y trabajaba, porque su papá le decía, ¿a poco te vas a mantener de esos monos? Dice, tú tienes que estudiar, y pues ustedes saben que en aquel entonces había que obedecer a los padres, y él estudiaba, estaba en la universidad y trabajaba en las novedades, en el Jajá, en fin, trabajó en muchas partes, en el Excelsior, cuando, pues recuerdo una revista que me decía, o sea, tantos nombres que me daba, ¿verdad? Poco me recuerdo, o sea que no tuve el cuidado de anotar, en fin. Gracias a Dios pues quedó su obra, ¿verdad? Lo principal es que está la obra de que pues él era, además de caricaturista, lo que le encantaba era esta acuarela, pintar era su devoción, y nunca quedó conforme con lo que hizo, porque no se podía dedicar a pintar por el trabajo le exigía mucho, en fin, pues no sé, creo que esta época que algunos que todavía somos jóvenes recordamos esto como una época pasada, reciente. Las nuevas generaciones vienen empujando nuevas tecnologías, vienen empujando nuevas ideologías, nuevas formas de pensar y hacer las cosas. Antes era muy difícil ver una conferencia de este tipo, lo que llaman multimedia. Antes era simples charlas, conferencias, pláticas de gente doctas, con un equipo de sonido, un micrófono potente, y hoy combinamos
lo rudimentario con la tecnología, pero estamos entre amigos, estamos un grupo de periodistas, nosotros que somos parte de una asociación que tiene 38 años de haberse fundado y se mantiene vigente a pesar de todos los pesares, a pesar de lo difícil que es desarrollar una labor informativa, de descubrir la verdad y de compartirla con lectores, con televidentes, con escuchas, con radioescuchas. Incluso hay quienes hacen periodismo pregonándolo, otros los hacen de muchas formas. El periodismo digital ahora es una realidad, muchos ahora ya están cerca de lo que llamamos el futuro, estamos viviendo el futuro. Quiero agradecerle a caricaturista Pedro Olvera, me siento su colega también, me gusta la caricatura. A Víctor Palacios, también me siento su colega, él es un estupendo reportero, redactor, corresponsal, articulista, editorialista, y que además tiene una estatura mayor porque ha obtenido algunos premios por sus trabajos literarios. Él mismo ahora le da pena decir que utilizaba un lenguaje rebuscado, pero creo que el reconocimiento a Lidio en esta obra, en donde le pidieron que él redactara una semblanza, creemos que lo hizo muy bien. Esta compilación editorial de los trabajos de Lidio se realizó en los talleres en la imprenta de la sección número 1 del Sindicato Petrolero. Por ello también queremos agradecerle al señor Joaquín Arenas Galicia su presencia entre nosotros. Le agradecemos el que haya aceptado una invitación a este modesto homenaje que los periodistas le queremos hacer a Lidio, para no olvidarlo, para que las nuevas generaciones sepan que no es cualquier cosa esto que dicen hacer un mono. ¿Cómo le llama trabajo a esto? Si se divierte el señor, la esposa está diciendo, nadie lo vio preocupado por sacarle el parecido a los personajes. Y dice que trabaja, se la pasa de pachanga en pachanga, sí, pero nadie sabe que el Sol de Tampico se levantó gracias a la tecnología del color, pero también gracias al talento de la gente que hacía periodismo en esa época. Reporteros, fotógrafos, prensistas, gente que utilizaba la tecnología en la fotografía, la impresión y el artista. Lidio, sabemos, era un profesionista por obedecer a su padre, pero su pasión por el arte es un espacio que es de calidad, es de calidez y que nos permite estos encuentros, y por eso le agradecemos. También estoy agradecido con todos ustedes que nos acompañan y estamos seguros que contaremos con ustedes en posteriores reuniones para seguir homenajeando a la gente de Tampico, a la gente que no debe ser olvidada. Y pues, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, estar atento a los hechos, hacerlos luego noticia, y pensar no solo en una caricatura, sino en el humor, en hacer reír, en caer bien haciendo reír a los demás, y en hacer censura crítica de algunos hechos con un humor muy fino, que en política es muy escaso en nuestro tiempo y que antes era un arte, el humor del político fino para caer bien sin molestar a nadie. Eso hacía Lidio. Para mí, el arte es conjugar la oportunidad de un tema, hacerlo noticia, verlo como noticia, ponerle humor muy fino, hacerlo caricatura para que sea un arte. De veras, era muy buscado. Recuerdo ahora uno que conserva un político que ahorita, lamentablemente, amigo de aquí, don Joaquín, está en coma, el licenciado Mata Blanco, cuando el asunto de allá del blanco, la caricatura fue Mata Blanco, Mata Blanco, Mata Blanco, por el asunto de que Mata Blanco se apellidaba el licenciado Mata Blanco, el Magdaleno Mata Blanco, y el asunto era el asunto del blanco. Él era el agente del Ministerio Público Federal. Entonces el asunto de caricatura era Mata Blanco,
mata blanco, por el asunto del blanco, perdón. Sí, Eso es lo que quería comentar. Sí. La invasión del blanco.